Versículo que todos nosotros lo hemos escuchado, estoy seguro. Muy lindo, muy maravilloso, una verdad que no podemos discutir, no debemos discutir, es una realidad. Dice, versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando hablamos de la enseñanza de la palabra del Señor o de la doctrina bíblica, no estamos hablando meramente de que nos reunamos y podamos escuchar un mensaje motivador y salgamos todos, voy a decir, emocionados o salgamos con esa energía contagiosa de las cosas que la palabra del Señor nos promete. Es parte de ello, pero cuando hablamos de doctrina bíblica estamos hablando de la enseñanza que debe de normar nuestra vida. No necesariamente cuando nos reunimos como iglesia, sino cuando estamos nosotros presentándonos en el mundo. Hay un versículo, si no me equivoco yo, en Romanos capítulo 12, donde dice que reconozcamos lo bueno delante de todos los hombres. Y esto lo que quiere decir es básicamente no que reconozcamos las buenas actitudes de los hombres. Dice el versículo 17, Romanos 12, que me viene a la mente ahorita, dice, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Ahí lo que está diciendo es básicamente de que en cualquier situación que usted se encuentre y yo me encuentre, debo de respetar lo bueno, y lo bueno es el mensaje del Evangelio. Es decir, no es de que yo venga y respete las actitudes de alguien que está en contra de la palabra del Señor cuando yo sé que eso es algo que desagrada a Dios, sino lo que está diciendo es de que en cualquier círculo que estemos respetemos lo bueno, y lo bueno es el mensaje de la palabra del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Su ley es perfecta, dice la palabra de Dios. Entonces, a menos que yo esté mal enseñado, yo haya pensado que en algún momento elegí ser cristiano evangélico, lo cual es totalmente absurdo, porque es Dios quien nos llama, es Dios quien nos elige, es Dios quien en su misericordia puso su mirada en nosotros. A menos que tengamos ese concepto equivocado, esto no es una religión, sino que es realmente el camino al cual Dios nos llamó. Y recalco esa palabra y la voy a escribir porque es importantísima, hermano, en la consideración de lo que estamos nosotros haciendo en esta tierra. Es el llamamiento, voy a poner aquí llamamiento divino. Usted y yo, si tenemos fe, a ver los que tengan fe digan amén. Amén. Fuimos llamados divinamente. And you better believe that. Especialmente en este tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos que estar totalmente convencidos de esto, de nuestro llamamiento divino. No es una religión, por eso es que necesitamos recibir las instrucciones que la palabra nos da y no soltarlas, hermano, perseverar en la doctrina bíblica. Al estudiar la carta a los Romanos vemos que hay pasajes como este que es tan controversial. Mire lo que dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Si usted se pone en un momentito a analizar eso, es hasta cierto punto increíble. ¿Cómo es que todo va a cooperar para bien? O sea, me está diciendo que aún las situaciones que yo, voy a poner esto, que yo propicio, las decisiones que yo tomo, van a cooperar para bien. La Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien.
Fíjese que aún las malas decisiones que tomamos cuando estamos en el plan de Dios van a cooperar para bien porque Dios va a utilizar esa corrección cuando nos corrige para nuestra perfección y para nuestra glorificación. Eso pareciera ser como que, digo, son pasajes que no podemos, no son negociables, está en la palabra del Señor. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Le voy a leer como dice la TLA, que creo que con eso concluimos la otra vez. En el versículo 28 dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ya ha llamado de acuerdo con su plan. Ahora, debo aclarar esto. Mi concepto, de acuerdo a lo que yo voy a ver en la palabra, no es que tengamos una vida robotizada. No es de que usted diga, bueno, si es así, entonces Dios piensa por mí, Dios actúa por mí. No, Dios ha dejado libre albedrío. Lo que sucede es que en su gran amor y misericordia, aún en las decisiones, entre comillas, malas que tenemos nosotros, Dios actúa en nuestro camino. Dios no nos deja sin cuidado, sin protección. Y voy a poner esta palabra aquí, que esto usted va a relacionar, porque usted es bien inteligente en la palabra del Señor y va a saber a qué me refiero. Aún en las malas decisiones que tenemos, Dios actúa con su bendita disciplina. A los hijos Dios disciplina, ¿sí o no? A los que no son hijos disciplina a Dios. Entonces, aún en las malas decisiones, Dios demuestra su disciplina para con nosotros, para hacer lo que Él se ha propuesto hacer en nuestras vidas. Entonces, cuando decimos que todo obra para bien, tampoco crea que no va a haber situaciones de que van a causar algún dolor físico, alguna situación, pero al final va a obrar para bien. Es como cuando usted curaba a sus niños. Estaban raspados y les tenía que echar algún tipo de medicina que les iba a arder, les iba a doler. Pregunto, ¿lo hacía para su mal o para su bien? ¿Pero les dolía? ¿Pero era para su bien? Bueno, haga de cuenta, eso es lo que en cierto sentido el Señor está dejándonos ver por medio de la palabra de Dios. Ahora, yendo un poco más a este aspecto, quizás sea bueno recalcar, yo le decía de que la palabra nos muestra que no sabemos orar como debiéramos y por eso tenemos el Espíritu de Dios que intercede con gemidos indecibles. Hablábamos que no necesariamente son hablar en lenguas, sino son gemidos indecibles, no los podemos expresar ni oír. Y tenemos un intercesor que está dentro de nosotros, de la tierra hacia el cielo, y otro intercesor que está del cielo a la tierra, que es Jesús. Ahora, fíjese que en este pasaje del 29 y 30 se habla sobre la doctrina de la predestinación. Dios es un Dios que tiene atributos, es uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Dios conoce todas las cosas, hermano. Y en esa omnisciencia, en ese conocimiento, Dios nos conoció desde antes de que nosotros existiéramos. Y en ese conocimiento previo, Él nos llamó, y por eso escribí aquí con ese llamamiento divino, y nos va a llevar a la meta, que es la glorificación de nuestro cuerpo. Déjeme decirle algo aquí. Hay una traducción en Juan cuando dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Fíjese que hay quienes dicen que esa no es la mejor traducción, porque uno puede interpretar, como muchos hemos interpretado, que la casa del Padre es el cielo y hay muchas mansiones, sino que en el concepto que el Señor estaba hablando de esa tradición era que en la casa del Padre habían muchas habitaciones. En otras palabras, es una casa grande y hay muchas habitaciones. Ahora, cuando nosotros tenemos el concepto del cielo a veces, entendemos que al llegar al cielo se nos va a dar una mansión y usted va a estar abriendo una puerta. Obviamente no van a ser de hierro, quizá va a ser con revestimientos de oro y con piedras preciosas y preciosos jardines y todo. No dudo que pueda haber alguna dimensión así. Pero de acuerdo a lo que la Biblia establece como morada, oiga esto, como morada, está hablando
del cuerpo. Pablo hablaba y decía que si esta morada es destruida, tenemos en los cielos una morada eterna. Aquí está hablando Pablo en referencia a morada, al cuerpo. Entonces, en cierto sentido, nuestra morada eterna o la mansión que Dios tiene preparada para nosotros es ese cuerpo glorificado que no va a necesitar casa. ¿Por qué necesitamos nosotros casa hoy? Protegernos. Porque usted no puede estar en la intemperie, necesita un techo que lo cubra. Vaya, pues necesitamos dormir. Necesitamos comer. Más comer que dormir, ¿verdad? Solo le pregunto esto, por la morada eterna. ¿Usted cree que Jesús resucitado, con ese cuerpo glorificado, necesitaba comer por necesidad? ¿O usted cree que Jesús con ese cuerpo glorificado necesitaba dormir? Es decir, si comió con el cuerpo glorificado después de 40 días, era para dejarle saber a los discípulos, y eso está, la gran cantidad de estudiosos están de acuerdo con este pensamiento, era para dejarle saber que no era un espíritu, que había resucitado. Pero imagínese usted con un cuerpo que pueda trasladarse a esas velocidades supersónicas. Hermano, ¿qué va a querer uno dormir, hermano? Va a ser algo maravilloso, pues. Entonces, cuando habla de que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, lo que está diciendo es que hay un cuerpo glorioso que a usted y a mí nos está esperando en la casa del Padre. Si a pesar de eso dice, mira, para tu cuerpo glorioso también te va a dar una casa de acuerdo a eso, pues amén, ¿verdad? Pero no va a ser algo en el concepto que nosotros hoy tenemos. Es un concepto mucho más grande, por medio de lo que la palabra de Dios dice. No le estoy inventando aquí, ¿verdad? Que fíjese que tuve un sueño anoche. No, la Biblia habla sobre eso. Si nuestra morada eterna. No dice la palabra de Dios en Gálatas, ¿acaso no sabéis que sois templo y? Porque la Biblia se interpreta con la Biblia. Si un día yo me paro aquí a decirle mis visiones nocturnas y mis cosas, entonces venga usted y dígame, pastor, ¿de dónde sacó eso? ¿Verdad? Es para que usted lo considere y vea realmente que lo que Dios nos está prometiendo es extremadamente grande, hermano. Y tenemos que creerlo y es parte de una doctrina bíblica. Entonces, cuando Él habla de que nos ha llamado con un llamamiento divino, nos ha llamado para el proceso que estamos viviendo hoy en la tierra de corrección, de perfección, de fortalecimiento. Comenzó con la salvación, pero va a llevar a la glorificación. Y la glorificación está hablando de la transformación de nuestro cuerpo, de la cual el Señor Jesús dio un anticipo cuando se transfiguró delante de sus discípulos. Y dio la conclusión terrenal acá, cuando resucitado, hermano, fue elevado delante de los ojos de ellos. En un cuerpo que le recalco, Él les dijo, tóquenme, no soy espíritu. En un cuerpo que les dijo, ¿qué tenéis de comer? Le dieron de comer unos pescados, ahí comió. En ese cuerpo glorificado Él ascendió y los ángeles dijeron, así como lo miran que asciende, así va a volver. Entonces es un anticipo de lo que es la glorificación de nuestro cuerpo, que esa es la promesa más maravillosa. Y en su preconocimiento Él nos llamó y en su preconocimiento, a pesar de que seamos, usted no, pero yo, terco, enojado, perezoso, lo que sea, dice, pero a Martín lo voy a glorificar. Cueste lo que cueste, a este lo glorifico, que lo glorifico, lo glorifico. Porque no fui yo el que me llamé, fue Él el que me llamó con un llamamiento divino. Y lo va a hacer por medio de su espíritu. No porque Martín sea un no, su Espíritu Santo dentro de mí es el que está haciendo y va a hacer la obra. Por eso le recalco, Él intercede con gemidos indecibles. Y aparte Jesús está orando por mí a la diestra del Padre. Entonces, si esas dos poderosas intercesiones y el amor del Padre no hacen la buena obra en usted y en mí, ¿qué más lo puede hacer?
tenemos una esperanza gloriosa y tenemos que creerla y descansar en ello, hermano. Romanos 8, del 18 al 21 le leo lo que dice esto. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ahora, por un momento, y no quiero decirle nada más que la gloria va a ser simplemente el cuerpo glorificado, pero yo creo que por ahí va a comenzar la cosa. Porque cuando el Señor venga, ¿cuántos creen que o esperan al Señor todavía? ¿Qué es lo que la Biblia dice que va a pasar? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 lo dice. Cuando el Señor regrese, va a sonar la trompeta. ¿Y qué va a pasar con nosotros que estemos vivos? Seremos arrebatados. ¿Lo creemos? ¿Con este cuerpo, le pregunto? Imposible. ¿Se imagina usted queriendo? Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice de que los sufrimientos de este tiempo presente, lo que sea que usted y yo estemos sufriendo, dolores, angustias, problemas, temores, hermano, tranquilo, no es comparable con la gloria que nos está esperando. Y dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y ya le dije esto, que la creación fue sometida a vanidad. Déjenme leer 2 versículos más. 2 Timoteo 2:10 dice, el apóstol Pablo, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Y la gloria que nos va a dar, que comenzará con la glorificación de nuestro cuerpo, hermano, va a ser para toda la eternidad. Es lo que la palabra de Dios lo dice. Fíjese que Deuteronomio capítulo 8, verso del 15 al 16, nos da una idea sobre el concepto que estamos hablando, de que aún las cosas difíciles y negativas, Dios trabaja para el propósito final, el cual se ha propuesto en nosotros. Dice acerca del pueblo de Israel, este versículo, dice Deuteronomio 8, 15, 16. Él, hablando de Dios, te condujo a través del inmenso, y miren lo que la palabra que está ahí, inmenso y terrible desierto. Yo sé que algunos de aquí hemos estado en algún momento en algún desierto, y los desiertos son terribles, hermano. De un calor horroroso, hermano, y de noche un frío insoportable, o sea, y hay unos animales, hermano, hiper mega venenosos. Y ahí dice, te condujo por un inmenso, ahora, que inmenso, es que es grandísimo y terrible desierto. Dice, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Mire qué tour, ¿a cuánto le gustaría un tour así, un tour celestial de esta magnitud? ¿No? ¿Cuántos se apuntarían? Tour 2019 a un inmenso y terrible desierto. Ninguno, ¿verdad? Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. Y fíjese que esa roca de pedernal, le voy a decir algo, esa piedra llamada pedernal es la más dura. Es con la que se hacían armas, es con la que se hacían cuchillos. Es decir, que no era una roca para que nadie se hubiera inventado. Es que tenía agua, estaba porosita ahí, entonces por eso ahí había agua. Está hablando de lo imposible, de lo peor de lo peor. De ahí él sacó agua. Dice, sacó agua de la roca del pedernal. Dice, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. En los peores desiertos Dios puede alimentar. Ahora mire esto. Para humillarte y probarte. Ahí dirían todos, pero mire lo que dice. Y para finalmente, ¿qué? Entonces, aquí yo le diría que lo que encierra, el dicho que encierra esto es, en el Evangelio no importa cómo comencemos, lo importante es cómo vamos a terminar. En el Evangelio está muy bien dicho, el que ríe de último, ríe mejor. Hermanos amados, esta es una promesa de Dios, que es, óigame, que las promesas de Dios y sus pactos, que quizás lleguemos a esto, son de esta manera.
son unilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Que están respaldados o se van a llevar a cabo por una persona. Y no somos nosotros, sino que es Dios. Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Independientemente de la conducta de los hombres, Dios lo va a hacer porque ha jurado por sí mismo. Entonces, cuando vemos esto, dice, al final, al pueblo de Israel dice, para humillarte, pero al final, hacerte el bien. Y creo que una historia que es maravillosa, hermano, sorprendente, una de las historias más inspiradoras de la historia del mundo, es la historia de José. Que usted sabe de que, pobre José va, porque él no pidió soñar lo que soñó. Y tenía sueños raros. Y esos sueños le dieron el enojo, la envidia de su familia, de sus hermanos. Usted sabe la historia, no se la voy a decir otra vez. El punto es que llega vendido como esclavo por sus propios hermanos. Y en el capítulo 50 de Génesis, él cuando ya se revela con sus hermanos, cuando ellos se revela se da a conocer a sus hermanos. Cuando ellos llegan a Egipto y que los hizo sufrir un poquito, va, porque los puso con un poco de suspenso antes de revelarse delante de ellos. En Génesis 50:20 dice José, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como lo vemos hoy y así se preservara la vida de mucha gente. Todo obra para bien aquellos que aman a Dios. ¿Qué resto de días queremos tener en nuestra vida? Días de nerviosismo, días de insatisfacción, de temor, de angustia. O usted acepta el reto de creerle a Dios y decirle, en tus manos está mi vida, Señor. Yo de lo que debo de preocuparme es de seguir amándote con todo mi corazón y eso me asegurará un futuro de bendiciones. Usted elige, hermano. Amada hermana, usted elige. O estamos tronando los dedos, ay, ¿qué va a pasar ahora? O comienza usted a vivir y a declarar, este es el día que el Señor ha hecho, yo me voy a gozar, me voy a deleitar en Él, disfrutar cada momento que Dios nos dé la vida. Y saber que estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Yo le garantizaría, hermano, de que si confiamos en Dios por el poder de la palabra de Dios, nunca seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque fuimos llamados con un llamamiento divino. Ahora, si alguien viene y dice, ay, fíjese que yo realmente sí, porque yo me esfuerzo por mantenerme en los caminos de Dios. Yo decido. Yo, en primer lugar, le diría, yo creo que analice usted bien eso. Quizás no sea que usted decida, sino que es Dios el que pone ese deseo. Pero si alguien, por ejemplo, voy a pensar, alguien diga, no, yo me voy a ganar el cielo por obras, eso es totalmente imposible, hermano. Es Dios el que nos ha llamado, aquellos que tienen fe y amor a Dios, es Dios el que nos ha llamado. Es Dios el que ha puesto todas las circunstancias y las cosas en su lugar para que llegáramos a su conocimiento, hermano. El que ha quebrantado nuestros corazones, que ha puesto fe en nosotros. Y el que ha puesto amor para Él. Él nos ama indiscutiblemente. Pero bueno, déjeme llevarlo al verso 31 y 32. Frase maravillosa, hermano. Que yo creo que añade a este pensamiento. Verso 31. Léalo conmigo, por favor, en voz alta, la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, mire qué peso de esa frase. Y le digo, esta es doctrina bíblica, es enseñanza.
Por eso debe haber una confianza, si usted me permite la expresión, quizás no sea la mejor, pero la expresión buena creo que es total, pero iba a decir la expresión, una confianza ciega en Dios. Total, hermano, en Dios. Porque dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Amados padres y madres, ¿qué precio tienen sus hijos? Les doy 100,000 por el que menos quieren, por el que les da más problemas, por el enfermito, que el doctor le dijo que no va a llegar a cierta edad. Ridículo, ¿verdad? Absurdo eso. Mire lo que dice la palabra. Quien no eximió a su propio Hijo. Ahora, en ese concepto tenemos que conocer cuál es el amor de Dios. Dice que dio a su Hijo, y vea, dio a su Hijo por usted y por mí. Ahora vea esto, lo peor que yo puedo hacer en mi vida cristiana es venir y sentirme, decir y confesar y vivir como que no valgo nada. Eso hasta cierto punto podría ser hasta un insulto a Dios. Dios me llamó. Él fue el que me escogió. Dígame entonces, ¿usted no vale nada? El diablo quisiera que nosotros aceptáramos eso, decir, yo no valgo nada. Si Dios me llamó, yo soy, en expresión que dice en inglés, priceless, no hay precio. Por eso dice, si el que dio a su único Hijo nos dará o nos concederá también con Él todas las cosas. Pregunto, ¿es o no es bíblico que Jesucristo es el heredero de todas las cosas? ¿Es o no es bíblico que la Biblia dice que si estamos con Cristo, que eso ya me he dedicado varios viernes a marcarle y decirle, estamos con Cristo morimos, con Cristo resucitamos? Si estamos en Cristo, si Cristo es heredero de todas las cosas, ¿dice o no dice la Biblia que nosotros somos coherederos juntamente con Él? Ahora, ¿por qué? Porque nos amó a tal magnitud. Mire, por eso lo peor que nosotros podemos hacer, ignorando esto, es que nos pongamos a juzgar a nuestros hermanos. Es la peor tontera que yo puedo hacer, y mientras el tiempo va pasando me doy cuenta yo de eso. ¿Quién soy yo para juzgar al hermano Oscar? No, ¿quién soy yo? Dios lo amó, Dios lo llamó. Lo amó a tal magnitud. ¿Y quién, diría mi abuela, quién fregado soy yo para ponerme a juzgar? Hay un amor tan grande, hermano, sobre los que Dios ha llamado, que no podemos comprender. ¿Por qué? Porque Él dio todo por aquellos que Él ha amado. Ha dado absolutamente todo, y eso es algo maravilloso que podemos ver en la palabra del Señor. Dice que no eximió a su Hijo. Filipenses 1:6, otro verso que es en esta línea de pensamiento, que es una línea importantísima. Filipenses 1:6, estando convencido. Fíjese que aquí no está diciendo Pablo, estando considerando, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Y sabe cuál es la buena obra? Según las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús, hablando con los fariseos, le dice,
y esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Cuando habla de la buena obra, es de esa fe que usted y yo comenzamos a tener en Jesús. Y dice que el que comenzó la buena obra, por eso cuando alguien cree en Jesús, hermano, que eso no está meramente ligado a que hayamos levantado la mano o hayamos pasado al frente y hayan orado por nosotros, porque el que usted crea es algo que solo usted sabe y el Espíritu Santo le da testimonio en su vida. El otro día me estaba hablando con unos hermanos y les compartí algo que he dicho aún desde el púlpito. Hay quienes tienen señalado en la línea de su vida, por ejemplo, haga de cuenta que aquí está la línea de su vida, aquí nació y aquí en algún momento determinado, si el Señor no ha venido, morimos. Y en esa línea de su vida tienen señalado, dice, en este preciso momento, día, hora, minuto y hasta segundo quizás, yo nací de nuevo, dice. Ahí llegué, me recuerdo cuál fue el mensaje que predicó el predicador, me recuerdo dónde estaba, me recuerdo lo que tenía vestido, etc. Y yo les he dicho de que yo no sé en qué momento de mi vida nací de nuevo. Mi hermano la otra vez me decía, no, y se hicieron los ojos así, hermano. ¿Cómo que no? No le dijo, pero créame, yo nací de nuevo. Lo cual pasa mucho a aquellos que hemos estado en la iglesia. Estamos expuestos a oír la palabra. Entonces, aquel que estuvo en el mundo parrandeando, chupando, haciendo todas las cosas, hermano, y que de repente entró en una iglesia, hermano, o en una campaña, y fue el momento, son de aquellos que en un momento determinado saben exactamente dónde. Pero en el caso mío, como de muchos, quizás sus hijos, creen, pero no saben cuándo es que pasó ese cambio. No lo saben. Pero lo que sí estamos seguros es que la palabra de Dios se cumple. Y dice que nacimos de nuevo por oír la palabra de Dios. En algún momento al estar escuchando la palabra del Señor, yo nací de nuevo. Ahora, ¿cuándo fue? Ni me acuerdo, hermano. Pero que nací de nuevo, nací de nuevo. Lo tengo seguro que nací de nuevo. Y eso es lo que a mí me da la gloriosa esperanza de esto. Y en estoy convencido que creo en Jesús. Es lo que Pablo decía, estoy precisamente convencido. Ahora, dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, que es el comenzar a creer en Jesús, la va a terminar hasta el día de Cristo. Entonces, si usted cree en Jesús, hermano, esa es la buena obra que el Señor ha hecho en su vida. Y lo va a llevar a culminación. Aunque ahorita hay muchos que estén medio creyendo, pero si es hijo, el Señor va a orquestar las cosas para que creamos. Yo no sé si usted se goza con eso, hermano, pero yo podría darle a esto y no me canso, fíjese, no me canso de considerarlo. Y quizá por eso pienso yo que Romanos es tan extenso en este principio, tan sencillo que hubiera sido que Pablo dejara 2 versículos nada más, pero le dedica capítulos a esto entero. Para que estemos firmemente arraigados en esa convicción. Versículo 33 al 39, leámoslo. Dice, mire sobre esto que lo estoy haciendo que consideremos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Cristo Jesús es el que murió? Sí. Más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? We have 2 intercessions. Tenemos 2 intercesiones. 3 si usted quiere, pues la suya y la mía que es dudosa. Saber qué pedimos, hermano. Usualmente, según lo que la palabra de Dios dice, pedís y no recibís porque pedís para vuestros propios placeres. Dame, hazme. Y si pedimos por otro, quítale, corrígelo. Pero vamos a pensar, tenemos 3 intercesiones. La suya y la mía, que es la menos confiable. La del Espíritu, que es con gemidos indecibles. Y la de Jesús ante el Padre. Entonces, dice el verso siguiente,
¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza Pablo aquí poniendo todos los elementos que en ese momento eran importantes y necesarios en la cultura que él se movía. Decía, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, dice, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Este pasaje prestado de un salmo, lo que Pablo está diciendo es, aún así estemos en terribles sufrimientos, eso no invalida el amor que Cristo tiene por nosotros. Y déjeme decirle algo que nosotros vivimos físicamente, hermano, una ventana de, ¿cómo llamarle a esto? De paz, una ventana de alivio que muchos que nos antecedieron no vivieron. Cuando vemos, por ejemplo, y el otro día discutíamos un poco acerca de un famoso libro, que es el libro de los mártires, donde están todos aquellos que sufrieron en la historia para que usted y yo hoy tengamos el evangelio. Hermanos, le pregunto, aquellos que, por ponerle quizás uno de los más famosos, aquellos cristianos que Nerón los llenaba de brea, entiéndase al asfalto, los envolvía en asfalto, les prendía fuego vivos para que iluminaran sus jardines. Le pregunto, ¿esos cristianos no eran amados por Dios? ¿Cuántos dicen sí, Dios los amaba? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Me separará algo del amor de Cristo? Y nosotros, usted no, voy a decirlo de mí, pero si, ahí sí, como dice el dicho, al que le caiga el guante, que se lo plante. Pero yo soy tan desventurado, tan pura lata, dicen en mi pueblo, que por cualquier problema me atrevo a decir, tú no me amas, Señor. Que me quitaron el trabajo, ay, tú no me amas, Señor, en balde yo estoy poniendo mi vida. Que me diagnosticaron alguna situación clínica y una enfermedad. Ay, Señor, tú no me amas, ¿por qué? Y lo que Pablo está diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y en la perspectiva que él estaba viendo realmente en un panorama cercano los sufrimientos que él ya había tenido. Porque ya le he dicho yo, era un hombre desfigurado. Pablo no crea que era con la presentación gallarda, así, ¿verdad? Como los predicadores modernos, ¿verdad? Los mejor vestidos. No, hermano, era un tipo que quizás cojeaba, desfigurado, hermano. Por eso que en la iglesia de Corintio decían, ¿cómo pueden escuchar a ese hombre si miren, su apariencia es, ¿sabe qué palabra usa? Despreciable. Y Pablo mismo decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? Estaba totalmente convencido que él lo amaba. Pastor, pero es que usted no está pasando lo que yo paso. No, seguro, y me conduelo por la situación que puede estar pasando, hermano o hermana. Pero déjeme decirle algo, eso no invalida el amor de Dios para su vida. Eso no invalida el amor de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada, tal como está escrita, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Y dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en Juan habla el apóstol Juan y dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Pues yo le repito, hermano, y un ingrediente que a mí no me falta en la oración por mi vida y por usted, hermano, es, Señor, fortalece su fe. Algo que aprendo de la oración del Señor por Pedro. Le dice, Pedro te ha pedido, Satanás mismo, para zarandearte. ¿Y cuál fue la oración del Señor? Cortita, concisa. Pero yo ya he rogado. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Por eso es que la pregunta que viene después a la vida de Pedro fue relacionada con el amor, cuando él salió de esa situación.
Pedro, ¿qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Fue relacionada con eso, como diciendo, yo te sigo amando, Pedro. Tranquilo, si sabía, ¿te lo dije o no te lo dije? Es como que, mire, esa era aquella mirada que habla. ¿Usted sabe que hay conversaciones de miradas? En el matrimonio no la desarrolla. ¿A quienes le añaden señas después a eso? ¿Ah? Pero eso mirada nada más solo. Y ya sabe uno que hay problema, hermano. Mire, el Señor, cuando Pedro está viéndolo después de la tercera negación, hay una conversación como diciéndole al Señor, ¿te lo dije o no te lo dije? ¿Te convenciste o no te convenciste? ¿Cuántas veces fueron? Mire, le garantizo, toda esa conversación la tuvieron sin palabras. 3 veces me negaste. Entonces cuando el Señor llega con Pedro y dice, Pedro, ¿me amas? Hermano, ¿era para reprocharle? El Señor sabía que lo iba a negar. Se lo dijo de anticipado. Eso no invalida mi amor, Pedro. Te sigo amando. El punto es, ¿me amas tú a mí? Por eso fue relacionado a esto. Ahora, dice que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que me falte lo que sea. Que no me falte el amor de Dios, que nunca me va a faltar a mi vida. Además, la palabra de Dios dice claramente, lo hemos leído anteriormente, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y le recalco con esto, hermano, no voy a seguir sobre esto porque es, para mí, como le digo, podría pasar más tiempo meditando en esto, pero ¿a qué quiere decir que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? Voy una vez más, apelo a su naturaleza paternal o maternal. Mamás, ¿por qué aman a sus hijos? ¿Por qué? Si ni se parece a usted, se parece al papá. Pero usted lo ama. ¿Por qué? Es incomprensible. ¿Por qué? Porque usted sabe que es una parte suya, está ahí. No, mire, él es totalmente distinto, es totalmente... No, pero es... Ahí está. Tiene una parte de mi corazón ahí. Eso es lo que está diciendo. El amor de Dios fue derramado en vuestros corazones. Y le recalco algo que no es necesario recalcarle. Por eso el Señor viene y nos da de su Espíritu. ¿Qué tan Dios es Jesús? Una pregunta rara, ¿va? ¿Es tan Dios como Dios Padre? ¿Cuándo dicen amén a eso? Ahora, ¿qué tan Dios es el Espíritu? Entonces, Dios toma de su Espíritu, que es parte de Él, y cuando Él llama a alguien con llamamiento divino, lo primero que hace es el nuevo nacimiento. Le da de su Espíritu. Entonces le pregunto, ¿puede en algún momento Dios dejar de amar a alguien que ha nacido de nuevo? Jamás, porque tiene su Espíritu dentro de él. Nadie ha aborrecido a su propio cuerpo. Pablo lo habla en Corintios. Nadie aborrece su propio cuerpo. Aunque usted diga, ¡ay, qué orejas más feas las que yo tengo! Quíteselas entonces. Ah, pero para usted son las más queridas. Serán las más feas, pero son las más queridas. ¿Por qué? Porque son suyas. Por esa razón es que la palabra de Dios es clara cuando habla y dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice entonces ahí, estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, dejamos la plataforma entonces para considerar el capítulo 9, que es maravilloso como todo lo que hemos visto hasta este punto. Señor, te ruego, Dios mío, esta noche que tu palabra
Así, Señor, como tú la has dejado y la has preservado, el día de hoy cambie nuestra mentalidad, nuestro concepto.